Muy bien. Good morning, teacher. Good morning, student. Good morning, teacher. Bien, como decía, vamos a empezar. No sé si ya todos tienen su sábana, solo para ir recordando, por ejemplo, les había dejado la tarea de que puedan tener ya los datos dispuestos. En ese sentido, por ejemplo, vamos a tener en cuenta aquí, para el ejemplo, tenemos, bien, decíamos que tenemos dos variables, una variable que es el método Total Physical Response y la otra variable, competencias del idioma inglés. Dentro de lo que es el método, están viendo mi pantalla, ¿cierto, jóvenes? Por favor, confirmen. ¿Aló? Ya, muy bien. Dentro de lo que es el método Total Physical Response, vamos a tener tres dimensiones. Esas serían habla, actividad motora y repetición verbal. Cada una de estas tienen tres indicadores: conversaciones, debates, entrevistas en el habla. Dentro de la actividad motora está movimiento, desplazamiento, acción. Dentro de lo que es repetición verbal, memorización, el almacenamiento, la pronunciación. Por el otro lado, la otra variable, que sería las competencias del idioma inglés, tendríamos a tres dimensiones. Se expresa oralmente en inglés, lee diversos tipos de textos en inglés y escribe diversos tipos de textos en inglés. Cada una de estas, del mismo modo, tienen sus respectivos indicadores. En este caso, infiere, en el primero, infiere, dentro de expresa, en la primera obtiene información de textos, en el segundo infiere información, el tercero expresa oralmente. Dentro de lo que es lee diversos textos en inglés, tendríamos obtiene información de textos escritos, el otro sería infiere e interpreta información de textos, y la tercera reflexiona y evalúa el contexto del texto. Dentro de lo que es la otra dimensión, escribe diversos tipos, va a tener tres también. Adecúa el texto a la comunicación, organiza y describe ideas coherentes y utiliza convenciones del lenguaje escrito. Una vez que ya tengo toda mi plantilla, he reconocido que hay 27 preguntas, es decir, 27 ítems. De los 27 ítems estarían distribuidos en nuestra sábana. Ahí tienen los 27 ítems. Y sus respectivos resultados por persona. El número 1 puede ser Juanito. Juanito tiene sus 27 respuestas. Igual, cada uno de estos jóvenes tiene sus 27 respuestas. Lo propio en la otra variable. Tenemos en la otra variable igual. Competencias del idioma inglés, igual, todas sus respuestas de cada uno de los jóvenes. En este caso del ejemplo vamos a tener 82 respuestas. Muy posiblemente sean en 4 aulas, muy posiblemente. Entonces tenemos aquí 82 respuestas. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguien ha tenido dificultad? Teacher, buenos días. Buenos días. Una pregunta. Tengo una duda en la primera, donde dice conversación, debate, entrevista, ¿no? Y dentro de ello, donde dice conversación, hay 1, 2, 3. Solo hay 3 preguntas. Pero si hay más de 6 preguntas,
No hay problema, usted dentro Tienen de que aumentar 4 nada más. Ajá, yo tenía duda ahí, porque solo se muestra ahí, dice hasta pregunta 3 nada más en conversión, en debate también hasta 3 preguntas, en entrevista también Exacto. 3 preguntas nada más. ¿Y qué pasa si yo tengo más de 6 preguntas en ese, donde que dice conversación? ¿O aumentaría más cuadros? Ya, en esta, aumentarías, agregarías nada más más cuadros. Eso tenía duda, porque presenta solo 3 y en mí hay 6, digo. Ya, no habría problema, señorita. En realidad, ¿Lo aumentaría nomás, dicho? sí, acá agregaría simplemente... Ajá, porque en esta, donde quieres conversión, haría más cuadros. Claro, insertarías ahí las preguntas que son, ¿no? A ver, 2, ya son 6 y son 6 preguntas, listo. Ahí tienes las 6 preguntas, listo. Oye, no lo arreglo nada más. Claro, agregarías y esa sería la dimensión de conversación, por ejemplo. Ajá, porque yo pensé que solo era 3, por eso he tenido esa dificultad, porque dije, ¿por qué solo él presenta 3 y mío hay más de 3 preguntas? Dije, bueno, Ya, y ahí me he hecho un mundo, porque abajo sí he entendido que decía, pues, los números dependen de los alumnos, y esa parte cuando dijeron, sí, 3, 2, 1, así. Ajá, muy bien, entonces hay que agregarle nada más los casilleritos por la dimensión. Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, duda? Sí. Bien, muy bien, gracias por la pregunta. A eso vamos a llegar siempre y cuando ya tengan todos esto. Si ya tienen todo, todos ya tienen una sábana, muy bien. Si es que ya todos tienen una sábana, vamos a llegar a hacer el análisis y vamos a sacar los parciales de cada dimensión. Ya, si ya todos tienen esta hasta aquí, ya tienen todos, alguien tiene problema, dificultad. Ya, alguien tiene problema, la idea es que todos tengan para que nadie se atrase. Porque si no se pierden y después... Claro. A ver, señorita Sol, señorita Kichuruku, señorita Chalco. Profesor. Sí. Buenos días, profesores. Disculpe, por mi parte, profesor, no tengo completa la tabla todavía, porque hay estudiantes que aún no han contestado a la encuesta que hemos mandado, profesor. En el caso mío son 120 estudiantes y no todos han enviado, me faltan unos 18 estudiantes todavía. Ya, pero ¿has entendido hasta aquí? Sí, profesor. Ya, muy bien. La pregunta de la profesora o la señorita que ha antecedido es esta. Vamos a hacer el análisis, por ejemplo, por cada dimensión. Aquí habría esta dimensión del habla, tendría un subresultado, siempre en cuando, siempre un subtotal, ¿no? Siempre en cuando va a depender de mí o de mis objetivos, de los objetivos que yo tenga diseñado y planteado. Entonces, este subtotal me va a permitir hacer el análisis a lo que vamos a realizar ahora. A ver. Este valor va a ser el valor para esta dimensión, para el habla. Lo propio voy a hacer para cada una de las dimensiones dependiendo de qué cosa me piden mis objetivos. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí esto lo voy a dejar para después de conversar algunos detalles que tienen que ver con lo que es la estadística. Yo decía o les decía al empezar, ¿no? When you understand statistics, it's very easy. Si ustedes logran entender la estadística, en realidad es bastante fácil, ¿no? Muy bien.
Entonces, para ello vamos a un poco ir adentrándonos rápidamente, ¿no? No es un curso de estadística, obviamente, pero sí de repente es importante entender de qué estamos hablando, ¿no? Bien, dentro de lo que es la investigación, el investigador requiere de estas competencias de investigación, una experticia técnica y tiene que saber tener la habilidad de diseñar, aplicar y difundir aquellos trabajos que él realiza. Para esto necesita tener competencias como por ejemplo la expresión escrita, la expresión oral, el lenguaje extranjero para leer, por ejemplo, información en otros idiomas, capacidades de actualización, destreza informática, lo que vamos a hacer, y también pericia metodológica. Dentro de lo que es la destreza informática y pericia metodológica, nosotros estamos en un contexto mediático. Se llama mediático por los medios de información. Estamos dentro de un contexto mediático en donde la información fluye a 1000 por hora, ¿no? La verdad es que todo está a la mano de las personas. En un mundo mediático, en un contexto mediático, todo está a la mano de todos. Bien, y esta pericia metodológica implica también tener el análisis e interpretación de datos. Si bien es cierto, un investigador puede tener esta habilidad de expresión oral, habilidad de expresión escrita, de razonar y todo lo demás, pero se hace importante la parte de analizar e interpretar sus datos. Y para ello justamente necesitamos de estadística, ¿no? Y decimos que el término de estadística es comúnmente usado para denotar los datos, asimismo los números derivados de ellos. Por eso es importante, ¿no? Como acá señala, dice, en el gráfico, ¿no? Dice, si un 60% de la población fueron víctimas de la inseguridad, ahí señala, y el otro joven dice, ¿no? Y no dice si el 40% restante son los rateros, ¿no? Es necesario interpretar los datos y también saberlo expresar. O lógicamente, si yo veo en el noticiero, si un 60% es víctima de robo, se supone que los 40% de la población serían los que transgreden esa norma, ¿no? Transgreden o roban. Entonces, diríamos que para eso es justamente la estadística, para darnos interpretaciones y para también sacar nuestras conclusiones. Bien, la estadística es una rama aplicada de la matemática que se encarga del estudio de los métodos para recoger, organizar, resumir, analizar, comunicar los datos cuantitativos. Recuerden que están dentro del paradigma cuantitativo. Nuestros trabajos están orientados al ámbito cuantitativo. Todo ello orienta a extraer conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en experiencias empíricas. Bien, la etimología es el origen del estadístico. Aquí quiero llegar. Para nosotros interpretar y para nosotros presentar en nuestro informe, es decir, en la tesis, vamos a utilizar dos tipos de estadística. Una estadística descriptiva. Esta estadística descriptiva nos permite presentar los datos en cuadros, en gráficos, señalando las características del fenómeno que está siendo estudiado. Entonces, esta estadística descriptiva nos va a dar, por ejemplo, en base a frecuencias, en base a frecuencias acumuladas, nos va a generar gráficos, nos va a generar tablas que nos expresan cómo está el fenómeno estudiado, cuáles son las características del fenómeno estudiado. Y por otro lado tenemos la estadística inferencial, que nos va a permitir reconocer y obtener conclusiones. Dentro de este paradigma cuantitativo, el Karl Popper nos dice de que debemos falsear una verdad falsear un conocimiento para obtener la verdad. Entonces, gracias a Karl Popper se hace una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Y nos es importante negar esa hipótesis nula para que el criterio de verdad, es decir, lo que queremos, sea obtenido gracias a la estadística inferencial.
Por ejemplo, yo puedo tener de repente niños que han empezado en el inglés y sus promedios de nota son 11, 12. Después de haber aplicado el total response, después de haber aplicado un método X, mis niños obtienen 13, 14. Obviamente es más, pero ¿será estadísticamente diferente? Será estadísticamente diferente porque obviamente en un antes hemos encontrado 11, 12 y después de haber aplicado encontramos los promedios entre 13 y 14, pero ¿será estadísticamente diferente? Porque es necesario demostrar que esa diferencia es significativa, esa diferencia es real. Desde esta perspectiva positivista, desde esta perspectiva necesitamos saber si esa diferencia es real o no. Y para eso utilizamos la estadística inferencial, ¿no? Que nos va a permitir saber si el valor P, ese valor P, el famoso P, es significativo o no significativo. Quiere decir si esa diferencia es o no es significativa. Eso nos va a poder permitir hacer las inferencias, hacer nuestras conclusiones y tomar decisiones. ¿Alguien quiere preguntar? No, entonces debe ser otra señal. Muy bien, entonces tenemos dentro de esta rama la descriptiva, nos permite resumir, representar las características de un conjunto de datos utilizando estrategias numéricas o gráficos, frecuencias, tendencias centrales, variabilidad, posiciones, asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la otra rama es la inferencial, como ya les decía, nos permite concluir con una posibilidad de error algo respecto a la población mediante el conocimiento de una muestra, ¿no? Se hace un muestreo, se hace una estimaciones de parámetros y se contrasta las hipótesis. Muy bien. Algunas aplicaciones de la estadística, tenemos el resumen y descripción de datos, estudio de la relación entre dos variables, lo que vamos a hacer ahora, descripción de diversos fenómenos, análisis de tendencias en diferentes fenómenos, estimación de los parámetros poblacionales medida de precisión de estas estimaciones, análisis de las diferencias entre grupos, generar modelos complejos en la relación entre variables, síntesis cuantitativa de la investigación. Bien, la importancia, obviamente la estadística es parte esencial de la formación profesional, es fundamental en las actividades de la investigación cuantitativa. En la investigación cuantitativa, como estamos trabajando nosotros con variables, estamos trabajando con variables numéricas, asignándole valores, entonces son trabajo cuantitativo. El leer la literatura profesional, el saber de la estadística nos da a entender y comprender, por ejemplo, lo que un investigador quiere transmitir, dominar las técnicas que se necesitan en cursos posteriores, ¿no? Bien, nosotros vamos a tener primero lo que es los datos que van a ser nuestros insumos. Ya hemos hecho nuestra sábana para el proceso de análisis, ya tenemos nuestra sábana y vamos a obtener un producto, nuestros resultados, si son o no son significativos, ¿no? Kline, el 2009, señala el concepto de la validez de las conclusiones estadísticas que implica el uso apropiado del método estadístico y el análisis de las variables de interés. Aquí es importante entender un adecuado uso de la estadística porque hay tantos estadísticos que se pueden aplicar, pero ¿cuál es el mejor para mi trabajo? ¿Cómo y cuándo y por qué aplico un determinado estadígrafo, ¿no? Entonces se hace importante eso, porque cuando ustedes defiendan o cuando ustedes sustenten, les van a preguntar por qué ha utilizado de repente un Pearson o un Rode-Spearman, un Tau-B de Kendall, ¿no? Porque son esas pruebas para hacer correlaciones. Entonces no van a decir, ya me lo han sacado, no, sino yo tengo que explicar por qué estoy utilizando esa prueba y por qué es mejor utilizar esa prueba para mi análisis estadístico, ¿no? Hasta qué punto son correctas las inferencias que se realizan a partir del análisis de las variables observadas. Para eso también me sirve. Bien. Bueno,
como no es un curso de estadística, vamos a ir saltando ya algunas cositas que son importantes. Aquí lo que quería compartir con ustedes. Bien, la estadística nos permite en un primer momento hacer la confiabilidad del instrumento. Posiblemente ya ustedes hayan trabajado hacer el alfa de Cronbach, ¿cierto? En un primer momento nosotros validamos nuestro instrumento, siempre y cuando hayamos construido el instrumento. Entonces, la estadística nos va a dar la confiabilidad del instrumento con el alfa de Cronbach o otras pruebas. Existen otras pruebas también, ¿no? Pero el más común, el más difundido es el alfa de Cronbach. Y en todas las tesis van a decir, confiabilidad, se obtuvo un alfa de Cronbach de 9 o de 8, de 7, de 0,8, 0,7, que son indicadores de una confiabilidad fuerte. Por otro lado, también la estadística nos permite en nuestro informe la otra parte, la estadística descriptiva, para describir nuestros datos, para presentar nuestros datos en general, recuerdan, en base a frecuencias, en base a gráficos. Y aquí viene la estadística inferencial, a lo que vamos a llegar a hacer de repente ahora. La estadística inferencial va a tener dos vertientes, y esto es importante que ustedes entiendan. ¿Por qué vamos a utilizar una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica? ¿Y para qué me sirve la estadística inferencial? Justamente para demostrar mi hipótesis, para tomar decisiones, para inferir mis resultados. Entonces, tenemos por un lado las pruebas paramétricas y por el otro lado las pruebas no paramétricas. Dentro de las pruebas paramétricas necesitan cumplir algunos requisitos para yo contar o tener en cuenta estas pruebas de tipo paramétricas. Y cuando no cumplen esos parámetros o esas hipótesis, yo tengo que trabajar con las pruebas no paramétricas. Bien, ¿cuándo debo trabajar con pruebas paramétricas? Aquí tenemos las pruebas, en este caso, paramétricas. ¿Cuándo debo trabajar? Cuando mi variable o mis resultados tienen intervalos o están por razón. Cuando el tamaño de muestra es mayor que 30. Cuando mis datos son mayor que 30, entonces prueba paramétrica. Bien, ¿qué más? El muestreo sea aleatorio. Ustedes han trabajado un muestreo aleatorio, es decir, ha habido una selección de muestra tal vez por cuotas, en forma aleatoria. Si es que se ha trabajado así, paramétrica. Y también otra que es la distribución normal. Si mis datos tienen y cumplen la hipótesis de distribución normal. No solo la distribución normal, generalmente tiene que cumplir linealidad, normalidad y homogeneidad. Entonces, si estas hipótesis son cumplidas por mis datos, entonces yo voy por las pruebas paramétricas. Pero si por otro lado, mis datos también para la parte estadística no cumplen algunos requisitos, entonces tengo que trabajar con las no paramétricas. Entonces, por ejemplo, en caso nominal, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando le damos valor 1, 2, 3, 4, a inicio 1, a proceso 2, a logro esperado 3, a logro destacado 4? Le estamos nominando valores. Entonces, por ejemplo, podríamos ya tomar un criterio para trabajar con una prueba no paramétrica. Bien, la distribución libre, es decir, que los datos no tengan una normalidad. Y eso se va a obtener haciendo lo que es Kolmogorov o Shapiro-Wilk. Ahora vamos a trabajar eso, para saber si cumple o no cumple el parámetro de normalidad. Maestro Juan, ¿se ha ido la señal? ¿Aló? ¿Aló? Ya, vale. Señorita Alvarado, ¿lo está grabando?
Muy bien, señorita, gracias, mil gracias. Y luego inmediatamente va a proporcionarnos para hacerle llegar al... Hay personas que no han ingresado, no sé qué están pensando. Voy a comunicarme por interno con el maestro. Profesor, buenos días, le habla Yusuf. ¿Cómo está Yusuf? ¿Cómo está? ¿Está mejorcita? ¿No? Sí, profesor, ahorita estoy con medicamentos y a las 9 me van a llevar porque me saquen otra vez la ecografía para que puedan ver, para que me puedan programar la fecha de operación, profesor. Sí, tómalo con calma, señorita Yusuf, por eso. Bueno, se ha avanzado pues, la tecnología en medicina, ¿no? Entonces, tómelo con calma, ya. Es cosa sencilla que lo van a hacer, van a aplicar. Lo digo eso porque yo he pasado eso, ¿no? Yo voy a peor de la muerte. La mía era más grave. De sepa, le van a operar y tranquila nomás, ¿ya? Gracias, profesor. Ya, mamá, tranquila, mamá. Ahora no se preocupe pues, del curso. Tendremos tiempo para que usted entregue, ¿no? Todo lo que tiene que hacer. ¿Ya? Gracias, profesor. Esto, se va a volver a conectar, seguro. Ya le avisé. Ya. A ver, jóvenes, mientras se conecta el maestro, ¿cómo están? Todos han hecho el tendido de la sábana, nadie quiere hablar, ¿no? Para que trabaje todos. Muy bien. Ya, Aló, disculpe. Ya, Disculpe, me estaba alocando y no había señal. A ver, un momentito. Bien. Van a disculpar, no sé en qué parte me he quedado, pero voy a volver a presentar la pantalla. Muy bien. Me había quedado, no sé, en este cuadro, no sé si... Bien, posiblemente voy a retomar desde aquí. Tenemos para lo que es la estadística, lo utilizamos en un primer momento para la confiabilidad de nuestro instrumento, ¿cierto? A través del alfa de Cronbach y otras pruebas, porque no solo es el alfa de Cronbach. Yo puedo demostrar si mi instrumento vale o no. Eso en un primer momento, en la elaboración de mi proyecto, para ver si ese instrumento funciona o no funciona. Entonces, esa, por ejemplo, la utilización en un primer momento. En un segundo momento, en la descripción. Utilizo la estadística descriptiva para presentar mis resultados a través de cuadros, a través de tablas, a través de gráficos. Puedo demostrar mis resultados descriptivos. Bien. Y, por otro lado, tenemos la estadística inferencial. Aquí es importante, decíamos, porque la estadística inferencial nos va a permitir tomar decisiones y validar mi hipótesis, dar validez a mi hipótesis. Entonces, por un lado, podríamos ver que existen las pruebas paramétricas y existen las pruebas no paramétricas. ¿Cuándo voy a utilizar una prueba paramétrica? Va a ser cuando nosotros cumplimos algunos criterios. En este caso, un criterio es, por ejemplo, que nuestros resultados tengan intervalos o razón, sean variables con intervalos o de razón. Otro parámetro que debe cumplir para las pruebas paramétricas va a ser, por favor, si se corta, me llama, va a ser el tamaño de muestra. Cuando la muestra es mayor de 50 o de 30,
Algunos autores dicen 50, otros autores señalan 30. Cuando el tamaño de muestra es grande, entonces utilizo las pruebas paramétricas. ¿Cuándo también utilizo pruebas paramétricas? Cuando hago un muestreo aleatorio, quiere decir un muestreo tomando, por ejemplo, criterios como la estratificación para tomar muestra, en donde todos tengan la posibilidad de ser parte de mi muestra, ¿no? Entonces, un muestreo aleatorio. Y también cuando cumplen la distribución normal. Aquí, estadísticamente, nosotros para aplicar pruebas paramétricas necesitamos que nuestros datos cumplan una distribución normal, una linealidad, una homogeneidad. Esos tres datos, estos tres requisitos, si cualquiera de estas tres no cumplen, prácticamente pasaría a ser como una prueba no paramétrica. Bien. Y por otro lado vamos a tener las pruebas no paramétricas y para yo aplicar una prueba no paramétrica necesito tener en cuenta algunos casos. Muy posiblemente ya casi todos vamos a hacer con una prueba no paramétrica. ¿Por qué? Porque hemos ido asignando a los valores. En algunos casos, por ejemplo, en inicio hemos puesto 1. En proceso hemos puesto 2. Logro esperado hemos puesto 3. Y logro destacado hemos puesto 4. Entonces, ¿qué hemos hecho a nuestros resultados? Le estamos dando valores nominales u ordinales. Entonces, cuando hay valores nominales u ordinales, voy a trabajar con una prueba no paramétrica. Cuando, por ejemplo, el dato es de distribución libre. Aquí, la distribución normal y aquí la distribución libre. Es decir, que no tenga normalidad, mis datos que no sean normales, sino que tengan una distribución libre, que estén dispersos, ¿no? ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a hoy día trabajar con analizando si nuestros datos tienen o no tienen distribución libre o tienen normalidad. Vamos a utilizar el Kolmogorov o el Shapiro-Wilk. Bien, otro aspecto a tener en cuenta va a ser el tamaño de muestra. Por ejemplo, yo puedo hacer un trabajo cuasi experimental o experimental, preexperimental. Y mis niños, he tomado el 4º año de secundaria de Luis Carranza. En ese salón solo hay 20 alumnos, entonces mi tamaño de muestra es pequeña. Y ya no voy a hacer una prueba paramétrica, no daría. ¿Por qué? Porque un criterio es mayor de 30. Entonces ya tengo que hacer mi análisis con una prueba no paramétrica. Bien, y otra, el muestreo no aleatorio. Quiere decir que el muestreo tenga que ser un muestreo intencionado, un muestreo no probabilístico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, uno de los estudiantes, por ejemplo, tenía acceso en el colegio Fátima, tal vez al 2º año A, y hacía su práctica ahí, entonces ya no ha tomado muestra de otros sitios, ya no ha tomado del primero, del segundo, del tercero, simplemente es un muestreo no aleatorio, intencional, un muestreo no probabilístico. Entonces, el resto no tiene probabilidad de entrar a mi muestra. Entonces, un muestreo aleatorio. Cuando pasa eso, hago una prueba no paramétrica. ¿Hasta ahí se está entendiendo, jóvenes? Vamos, jóvenes, señoritas, hablen, digan. Ya, muy bien. Sí o no, Ya. repita, maestro. No, teacher, no, más o menos, más. Ya les he dicho, ya. When you understand a statistic, it's very easy. En realidad, very, very easy. Bien, ya a modo de repasar esto en un primer momento para demostrar el valor de mi instrumento, ¿no? Si es válido, ¿no? O es confiable o no es confiable mi instrumento. Utilizo generalmente el alfa de Cronbach, generalmente, pero hay otras pruebas también. Luego utilizamos la estadística descriptiva en donde vamos a mostrar nuestros datos en tablas, con gráficos. Y luego vamos a demostrar nuestra hipótesis y tomar decisiones para hacer nuestras conclusiones. Muy bien. Y para ello tomamos o
pruebas paramétricas o las pruebas no paramétricas. Una de las dos. Uno de los dos caminos. Muy bien. Ahora, casi todos o todos me parece que están trabajando las pruebas correlacionales. Cuando yo hago análisis de estas pruebas, yo puedo trabajar desde lo que es los ítems, ¿no? Aquí tiene 1, 2, 3 ítems o 3 preguntas o 3 dimensiones. Y cada una de estas dimensiones incluso han tenido sus preguntas, ¿cierto? En el caso de ustedes. Cada una de esas dimensiones ha tenido aquí, ha tenido aquí, ha tenido aquí, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis, tenemos que ir en función a nuestro objetivo. En nuestro objetivo nos pueden pedir hacer para la general, un análisis entre la variable 1 y la variable 2. Entonces, mi objetivo de repente dice, determinar la relación entre el método Total Physical Response y las competencias del idioma inglés. Ese es mi objetivo general. Entonces, el análisis se tiene que realizar en este ámbito, ¿cierto? El objetivo general me pide hacer análisis de variable con variable. Puedo hacer el análisis también de dimensión con dimensión. Si es que mi objetivo me pide eso. Si mi objetivo me pide dimensión con dimensión, entonces tendría que hacer, si el habla se relaciona con esta, y dimensión con dimensión. Podría ser si mi objetivo me dice eso. Pero también podría, en mis objetivos, podría haber planteado tal vez así. Variable con variable y variable con la dimensión de la otra variable, variable con la dimensión de la otra variable y variable con la dimensión de la otra variable. Bien, entonces la pregunta de la señorita decía de que en la otra plantilla aparecía ya un subtotal. ¿Para qué era ese subtotal? A ver, ¿quién razona? A ver, ¿para qué sería ese subtotal? Exacto. Eso va a depender de mi objetivo y de la intención del análisis, ¿no? Que debo hacer. Entonces yo necesitaría aquí un valor para hacer el análisis aquí necesitaría un valor y aquí necesitaría un valor también, ¿cierto? Porque tengo que analizar así los objetivos planteados, mi hipótesis, mis problemas han sido planteados así. El objetivo de repente dice determinar si el método Total Physical Response se relaciona con esta primera dimensión, la expresión oralmente en inglés. Como segunda específica, me puede decir determinar si el método Total Physical Response se relaciona con leer diversos tipos de textos en inglés. Si el objetivo 3, específico 3, dice determinar si el método Total Physical Response se relaciona con escribe diversos tipos de textos. Para esto necesito yo un dato específico, o mejor dicho, un resultado, un subtotal. Muy bien. Entonces, eso depende de cada uno de los proyectos y de cada uno de sus objetivos planteados. Puede haber alguien también que haya planteado de diferente manera, ¿no? Tal vez así, ¿no? Las competencias, bueno, digamos que sean así, ¿no? También así. Y si fuera este el caso, necesitaría yo tener un subtotal acá,
otro subtotal acá, otro subtotal acá. Lógico, para poder hacer las inferencias, ¿no? Para poder hacer el análisis. ¿Hasta ahí es claro? Alles gut. Alles gut. Ah, ese es alemán, no es inglés. Alles gut. Bien. Entonces, este es el modelo que vamos a utilizar nosotros. El 99.9% de personas que están haciendo el trabajo me parece que están haciendo correlacional. Si es que por ahí hubiera alguien que está trabajando experimental, más o menos se trataría también de esto, ¿no? De que tendríamos que comparar, para el caso de los que están haciendo experimental, tendríamos que comparar un antes con un después. Igual, el objetivo, depende del objetivo principal, me tengo que hacer de repente comparar este antes y este después de la variable general, el antes y el después de esta dimensión, el antes y después de esta otra dimensión, el antes y después de esta dimensión. Esta sería en los trabajos que están haciendo de orden experimental. Y para esto igual existe el Wilcoxon como o el test de Student para comparar las medias nada más. Cómo fue aquí, una media aquí y cómo fue la media aquí. Nada más se compara y ya está. Y aplicando mi experimento, ¿no? En este caso podría yo haber experimentado este método como experimentación y simplemente un antes de experimentar y un después de experimentar. Así de sencillo es la estadística, ¿ven? Comparo cómo han empezado los niños, he aplicado mi método, puede ser este u otro, tal vez narración de cuentos en inglés, canciones en inglés, aplico ese mi método y luego comparo cómo está después de haber que los niños se hayan cantado diversas canciones y aprendido vocabulario, todo, de repente ha mejorado su expresión oral, ha mejorado si lee, escribe, tal vez, ¿no? Entonces, comparo el post. En estos diseños vamos a tener el pre. El pre-experimental es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una muestra. Bien, tenemos aquí una muestra experimental y tenemos una primera observación, este primer test, el pretest, este sería el pretest, este sería el pretest, y tendríamos un post-test, y este sería el experimento. Ese sería, si es que yo tomo un modelo preexperimental, hago un trabajo de esta naturaleza con el cuarto A o con el segundo A y no tengo un grupo para comparar, esto sería un pretest. Igual, ¿qué vamos a comparar? Vamos a comparar el antes y el después, este antes con el después de mi experimento. Así ya voy a saber si funciona o no funciona mi método. Puede ser este método, el método Total Physical Response, puede ser el método de canciones, porque yo, por ejemplo, he visto que hay una profesora en la universidad que ha hecho un trabajo con canciones, ¿no? Canciones infantiles, con bastantes recursos, y ha trabajado así, un preexperimental. Con la pandemia no se podía recoger estudiantes en los colegios, entonces ha implementado una especie de academia virtual gratuita y invitó a los padres de familia de todo Huamanga, todos los padres se inscribieron, como era gratuita, experimentó con niños en forma gratuita, con canciones, y al final obtuvo, obviamente, datos interesantes. Una limitación es como es un solo grupo, puede ser no demostrado, entonces se requiere de este tipo de trabajos, los cuasi experimentales, en donde ya vamos a tener dos grupos, ¿no? Igual, un antes y un después. Entonces, para este tipo de trabajos, lo que vamos a discutir y demostrar va a ser cómo está esta diferencia entre el post de mi grupo control y el grupo experimental. Acá se compara esto y, por ejemplo, si yo obtengo que mi grupo experimental ha tenido mejores resultados, obviamente mi experimento sirvió. Este es un grupo control,
Este de acá es un grupo control y este sería el grupo experimental. Entonces, yo voy a trabajar con este primer grupo, la experimentación. La experimentación y el otro grupo es simplemente control. Estos serían los trabajos de orden cuasi experimental. Si alguien ha trabajado, también. Igual, aquí se hace ese análisis, utilizamos la U de Matt Whitney para poder trabajar ese tipo de actividades. Bien, ¿y qué son las pruebas paramétricas, no paramétricas? ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Tenemos acá, dentro de las pruebas paramétricas, las de Pearson, tenemos el de Student, tenemos las ANOVA. Las ANOVA, el Pearson nos ayuda a todo lo que es las pruebas de correlación. Y dentro de las no paramétricas para el trabajo de trabajos de correlación o asociación, vamos a utilizar el Rho de Spearman, el Tau B de Kendall, el Chi cuadrado, el U de Matt Whitney y el Wilcoxon. Entonces, básicamente, nosotros estaríamos pensando o aplicar Pearson, si es que nuestros datos cumplen los requisitos de pruebas paramétricas, o aplicar el Spearman o el Rho de Spearman si nuestros datos no cumplen esos requisitos. Bien, el T de Student para comparar muestras paramétricas, el Wilcoxon para comparar pruebas, es decir, medias, en los preexperimentales. En los preexperimentales igual el Chi cuadrado. Para lo que es las pruebas paramétricas cuasi experimentales, una ANOVA, o no paramétricas, un U de Matt Whitney. Esto es básico porque ya ustedes cuando sustenten les pueden preguntar, ¿no? A ver, señorita, bueno, no sé quién esté, imaginémonos que esté Marta. Señorita Marta, ¿por qué utilizó Pearson y no utilizó Spearman? Bueno, si ustedes saben explicar, tendrían que hablar de, primero, utilicé Pearson porque cumple normalidad, los datos son mayores de 50 o mayores de 30 y es una prueba paramétrica. Entonces, ya voy justificando el por qué he utilizado una determinada muestra. Una determinada prueba estadística. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna dificultad, duda? ¿Alles good? ¿Tudo bem? ¿Crystal clear? Yes, clear, Yes. teacher. Crystal clear. Bien, tenemos aquí, por ejemplo, una frase que me gustaría que alguien lo lea, como son de inglés. Una volunteer, please. Una voluntaria, volunteer. Wow, son muy hiperactivos ustedes, jóvenes. Bueno, ¿quién puede dar una lectura, por favor? Vamos, señoritas, ¿qué pasó? ¿Aló? Están siendo muy hiperactivos, creo. A ver, señoritas, ¿qué pasó? Un nombre al azar simple, profesor Félix. A ver, la señorita Lisbeth. Ya, señorita Lisbeth, voy a escucharle su voz y, por favor, ¿puede dar lectura? Gracias, gracias. Muy bien. En realidad, si nosotros conocemos nuestros datos, conocemos nuestra investigación, es esa, ¿no? Disfrutar, el analizar nuestros datos y jugar con esos análisis, jugar, disfrutar, sentirlo, como si fuera un buen vino, ¿no? Beberlo como si fuera un vino añejo, ¿no? Un vino y disfrutarlo, ¿no?
Y en la medida que ustedes comprendan, en la medida que entiendan por qué están tomando una determinada prueba, en la medida en que justifiquen y expliquen por qué, de dónde sale un valor X, en esa medida es esa, ¿no? Una experiencia como disfrutar ese bouquet y el vino no se traga por tragar, ¿no? El vino se disfruta, se vive bien. Muy bien, jóvenes, entonces esa nos daría toda una referencia de por qué y qué cosas vamos a hacer. Hasta ahí, entonces, por ejemplo, si en los objetivos de esta investigación me piden hacer el análisis de dimensión habla, dimensión actividad motora, dimensión repetición verbal, voy a trabajar con estos subtotales. Es decir, amplío aquí. ¿Por qué? Porque necesito este valor de esta dimensión. Bien, pero si de repente solo voy a trabajar con el total nada más, es decir, con la variable en general, simplemente voy a sacar un resultado de esta variable, del método total response. Voy a sacar un resultado general de esta variable. Bien, entonces la persona que está realizando este trabajo me puede decir si es necesario hacer los subtotales en esta variable o trabajar solo con la variable general. ¿Aló? Creo que ustedes, un momentito, maestro. Señoritas jóvenes, creo que en su totalidad, por las presentaciones que hemos tenido, ¿no? de la matriz de consistencia, o primero de la operacionalización de variables, esta matriz de operaciones de variables, nos hemos dado cuenta cuál es la naturaleza, ¿no? de nuestro trabajo de investigación. Entonces creo que todos creo estamos de acuerdo que tenemos dos variables y de todas maneras hemos trabajado en el cruce de los, considerando las variables, las dimensiones. La variable 1 se ha cruzado con las dimensiones de la variable 2. Creo que en todos, no, salvo que haya una excepción que no me recuerde. ¿Qué dicen, señoritas? Muy bien, gracias, profesor. Gracias, profesor. Es decir, vamos a hacer este análisis. Vamos a hacer este análisis. Miren. Un momentito. Acá debe ser la otra flecha también. Vamos a encontrar, nuevamente. Vamos a encontrar la relación entre, primero, dimensión, variable, para la general. Vamos a encontrar la relación entre la variable 1 y la dimensión 1 de la otra variable, esta y esta, ¿cierto? Muy bien. Digan, eso es cierto, ¿no? Todos, ¿no? Estamos así, ¿no? Sí. Ya está, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a necesitar un dato, aquí vamos a necesitar un dato, aquí vamos a necesitar dato, y aquí vamos a necesitar dato, y aquí vamos a necesitar dato. ¿Cierto o no cierto, jóvenes? Sí, profesor. Cierto, profesor. Muy bien, entonces ya no necesito sacarle aquí, por ejemplo, los valores de cada una de estas dimensiones, porque lo voy a utilizar simplemente el general. Muy bien, entonces, ¿todos están claros? ¿Todos están de acuerdo? Si están de acuerdo, entonces vamos a trabajar con el total nada más aquí. Muy bien. Y para el otro lado, sí voy a trabajar con sus valores parciales. Entonces, voy a ingresar aquí un espacio. ¿Esto para qué? Para el subtotal. El subtotal
se expresa oralmente. Se expresa, bueno, subtotal no me lo voy a poner porque si no, no va a alcanzar el espacio. Bien, entonces aquí vamos a necesitar un subtotal, ¿cierto, jóvenes? Aquí también voy a necesitar un subtotal. Entonces, cada uno de ustedes en su dimensión agregue un subtotal allí, en su dimensión. Muy bien, les voy a dar un tiempito para que todos puedan agregar su subtotal en las dimensiones que van a necesitar ser analizadas. ¿Alguien pregunta algo tal vez? Ahí sonó el... Si no preguntan, no hay problema. Muy bien. Y este sería el valor total. El total de la variable 2, ¿dónde va a estar al costado? Allá. Sí, aquí lo voy a poner al total. Entonces, total. Muy bien. Para diferenciarlo le voy a poner así. Muy bien. Este en plomito para que no pierda su... Bien. Hasta ahí, jóvenes, traten de tener ya todo su tablita para empezar a hacer lo que viene después. Créenle un espacio para esa subvariable. Para un subtotal. ¿Listo, jóvenes? Muy bien. Ya está. Bien, entonces necesitamos aquí un total. Entonces aquí sería simplemente sacarle una media de esos valores y vamos a hacer lo siguiente. Podemos programarlo con funciones desde aquí. Llegamos al cuadrito, para que puedan ver todos. Llegamos al cuadrito de total, miren. Cuadrito de total, muy posiblemente como son de matemáticas, no, de inglés sepa. Pongo igual. Para hacer la media puedo poner la sumatoria o también en forma manual desde aquí puedo seleccionar, ¿no? Puedo seleccionar cada uno de los ítems y ir mandando más, que eso es de repente lo que vamos a hacer ahora. Dice esa más esta más esta más a ver, nuevamente, jóvenes. Bien, a ver, nuevamente, jóvenes, a ver, para que no se me pierda. Bien, aquí vamos a sacarle la media. Podríamos trabajar simplemente así, a ver. Pongo igual. Ya, igual. No, igual. Puedo trabajar con la función suma o simplemente promedio de frente ya. Cuando hago promedio estoy sacando la media. Entonces pongo promedio. Promedio, acepto ahí y voy a seleccionar desde dónde hasta dónde. Desde esta pregunta hasta esta pregunta. Y aplico un aceptar. Y ya tengo allí el promedio. El promedio me sale con decimales. Y voy a reducir los decimales toda vez que son valores enteros. Entonces lo reduzco hasta un valor entero. Bien. Una vez que ya tengo este cuadrito realizado, voy a simplemente ampliar
ampliar o correr los datos hasta el final. Y ya todos tienen su promedio. Todos tienen su promedio. Todos tienen su promedio. Muy bien. A ver, con función hemos hecho esta. Con función. Simplemente he puesto igual en arriba, función, promedio. He programado las celdas que son necesarias para el promedio y obtuve un valor. ¿Hasta ahí claros? A ver, jóvenes, digan, hablen. Sí, No lo vi bien, teacher, el cuadrito, está paralizado ahí nomás, no se ha movido más, teacher. Ya, a ver, vamos a Con el promedio, ahí no lo vi bien porque ahí Ya cuando está. estoy viendo se ha paralizado y no se movía nada. Muy bien, entonces, entonces nuevamente, a ver, jóvenes. Exacto, muy bien. Acá observas tú la variable. A ver, esa es la variable, la primera variable. La primera variable. Ya está. Al final, el total vamos a sacar aquí en esta variable. Bien, para las personas que no han visto cómo puedo trabajar con la función, con función nada más, tenemos aquí. Ubico el cursor en el cuadrito donde yo quiero. Yo quiero aquí, debajo del promedio de la variable, obtener el promedio o la media, ¿no? El promedio. Para ello, ubico aquí igual. Al costadito hay funciones, miren, funciones, ¿cierto? ¿Están viendo? Aplico funciones, hago un clic allí. Yo puedo trabajar sumatoria y después dividir. Podría ser, pero promedio ya es una media, es la mitad, es el dato medio, ¿no? Entonces aplico en promedio. Promedio, acepto promedio. Una vez que he aceptado, voy a programar las celdas. ¿Qué celda es? De la B5, miren, B5, ahí se escribió ya. Se escribió B5. Un momentito. Bien, ya se programó ahí el B5. Del B5 puedo llevarlo manualmente hasta donde yo quiero, ¿no? ¿Qué datos quiero que se procesen? Por ejemplo, hasta el número 27. 26, 27. Entonces, en la columna hasta el AB27. Una vez que ya he hecho eso, el reconocido las aplico aceptar y ya obtuve este valor, no sé si están viendo mi pantalla, voy a agrandarlo creo para que puedan ver. Muy bien. ¿Están viendo este valor? Ese es el promedio. El promedio de las 27 preguntas, ese es el promedio. Pero ojo, aquí en su tabla, la persona que ha utilizado este instrumento utiliza nunca 1, a veces 2, casi siempre 3, siempre 4. Pero en este caso está saliendo decimales. Para que no salga decimales, yo estoy trabajando con números enteros, entonces le voy a convertir en un número entero. Voy aquí y disminuyo el número de decimales a 0. Una vez que ya tengo programado, simplemente voy a expandir la función. Y llevo hasta aquí. Listo, todos ya tienen su promedio. Muy bien. Otra forma de realizar también esto podría ser en forma manual, programándole cada uno y sacándole una media. Entonces, en este subtotal, ya estoy ahora en la segunda variable. ¿Se ubican, jóvenes? Muy bien. Ya estoy en la segunda variable. Y voy a sacar la dimensión, el valor de esta primera dimensión. Igual, voy a aplicar en el cuadrito. Primero ubico mi cursor. Estoy ubicando aquí mi cursor. Y escribo igual. ¿Puedo hacerlo en forma manual? Sí, puedo hacerlo en forma manual. Entonces digo, paréntesis, primero voy a sumar. Entonces, esta pregunta más
esta pregunta más y más. Son 9 allí. Cierro el paréntesis y le pido, divide. ¿Entre cuánto va a dividir? A ver, jóvenes, ¿entre cuánto va a dividir? ¿Cuántas preguntas hay? 9, 9, teacher. 9, entonces 9. divido entre 9. Muy bien, ya le he programado en forma manual y le acepto. Ya está, tengo ahí un valor. Igual voy a decirle, un momentito, jóvenes. Aló, hola, Yuri. Más o menos, dime Yuri. Ya, vamos a ir con Inda, no nota. También, pero Inda está agenciando. Ya, ¿dónde va a ser el punto de encuentro? Ahorita, después de esto, lo voy a llamar a Inda. Ah, ya. Ajá. Ya. Ya, entonces yo coordino con él y te llamo, ¿ya? Ya. Ahí en el paradero ya, pues sí vamos a despachar también. La carga. Ajá, sí vamos a despachar la carga. Ya. Bien, entonces igual, aquí me salió con decimales, voy a esta parte donde dice generales y reduzco hacia... Ya está, muy bien. Y expando esa función. Listo. Todos ya tienen su subdimensión. Igual pueden hacer en cada una de las subdimensiones. Tenemos aquí uno y la otra dimensión es de rosadito, ¿no? La otra dimensión. Muy bien. Igual aquí, recuerdan, en forma manual podríamos hacerlo igual, desde el 10. Igual, paréntesis, pregunta 10, más pregunta 11, más pregunta 12, más pregunta 13, pregunta 6, más pregunta 17 y 18. Cierro paréntesis y le digo divide. Como también son 9, igual entre 9 preguntas. Si alguien tiene, por ejemplo, 6, igual dividirá entre 6. Si alguien tiene 20 en esa dimensión, dividirá entre 20. Para sacarle la media nada más. Muy bien, acá tienen una media. El resultado también salió con muchos decimales y voy a reducirlo y convertirlo en entero. Muy bien, listo. Igual expando esa función. ¿Y cómo le extengo? Es como le reduzco hacia los enteros. Lo borro nomás, lo que está ahí, decimales, En donde dice número, ¿están viendo? Ajá, a ver. A ver. Aquí donde dice número, ahí sí van a machucar para que se reduzca. Ah, ya. Ya está, muy bien. Ya está. Muy bien, así pregunten, jóvenes, porque si no, voy a pensar que todo el mundo ya está ok y ya voy a seguir pasando. Bien, igual para la otra dimensión, ¿no? La otra dimensión le voy a poner igual, le voy a sumar en forma manual, si quieren pueden programar con funciones también, más esta pregunta, más la otra pregunta, más la otra pregunta, más la otra pregunta, más la otra pregunta.
más esta punta, vamos a poner su paréntesis, y la función de dividir, que es un slash igual entre 9, enter. Hasta ahí está claro, es good, alles good. Ya está, una vez. Yes, teacher. Yes, yes. Crystal clear. Yes, ya reduzco allí, muy bien, reduzco ahí, ya tengo reducido todos los datos y simplemente expando esa función. Hasta último, teacher. Hasta a los datos que yo tengo. Ajá. En este caso creo que tenía 82. Listo. Ahí. Ya tengo mis 82 resultados. Y para el resultado final, ¿cuál sería lo lógico? Lo lógico sería sumar las dimensiones. Entonces voy a poner aquí igual, como son 3 dimensiones, voy a sumar las 3 y dividir por 3. Entonces busco ese primer resultado parcial, que sería este resultado parcial, le digo más el segundo. ¿Cuál 3, teacher? No se ve, a ver. A ver, el segundo parcial más el tercer parcial. Cierro paréntesis. Divido entre ¿cuánto? ¿Divido entre cuánto? 3. Entre 3. 3, profesor. Ajá, igual. Muy bien. Como hay muchas decimales, simplemente reduzco los decimales. Listo. Y teniendo igual la función. Este es el total de la variable. Exacto, ese es el total de la variable ya. Este es el total de la variable. Ya está. Muy bien, para que no se confundan. Sí, comparte completo la pantalla de tu laptop. Ya, lo reduzco para que puedan ver. Porque se ve a un lado nomás, así, de cuadro. A ver, muy bien. Vamos a reducirlo para que puedan darse cuenta. A ver. Profesor, bien, no se veía nada. Ya, un ratito, solo para que se den cuenta nada más. Tenemos aquí el primer parcial, miren, para que puedan ver. Sí, se pintan con colorcito y píntalo con color. Ya está, este sería el primer parcial. Este sería el otro parcial. Ya, ves, el otro no llega hasta abajo. Hasta el 80. Este sería el otro parcial. ¿Qué color era? Rosadito, ¿no? Medio rosadito. Ya está. Y este sería el otro parcial. Este era plomito. Ya está. Este verde me falta terminar. Un momentito hasta el final. Listo. Muy bien, y el total le voy a poner un poquito más oscuro, gris más oscuro, para que no se confunda. Ya, ¿se entiende la lógica, jóvenes? Profesor. Muy bien, eso es importante. Bien. Un poco más gris, tal vez este. Listo. Muy bien. Entonces, a este otro, el de la otra variable, también le voy a poner con colorcito para que puedan diferenciar
de qué se trata. Muy bien, acá también está un verde, pero un verde agua bien suave. Listo. Muy bien. Ya tenemos acá un parcial, tenemos un parcial. Estas nos van a permitir hacer las correlaciones específicas. Y la general, esta con esta, ¿cierto? Para la general vamos a utilizar este dato, que es de la variable general de la variable, y este dato que es general. Para las específicas voy a utilizar esta específica y esta específica y esta otra pequeña específica. Listo. ¿Se entiende, no? Muy bien. Ahora, alguien me decía que le agrande un poquito más. Bien. Ya. Ya tienen ahí los datos. Y lo que vamos a hacer es llevar al SPS estos datos. ¿Alguien tiene dificultad hasta aquí? Profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, en mi caso, profesor, de la primera variable, lo he puesto el subtotal de cada variable, lo he sumado, el subtotal, y al final el total lo he dividido, profesor, de las subtotales entre la cantidad de las preguntas. Ya, es correcto. lo mismo, ¿verdad, profesor? Claro, es lo mismo. Pero como te digo, nosotros también hubiéramos hecho de la primera variable, pero no tiene sentido porque no vamos a utilizar esos datos. Es decir, por cada dimensión aquí, por cada dimensión en la primera variable podríamos haber hecho, ¿no? Por ejemplo, en habla, 1, en repetición verbal, y en la otra variable, dimensión hubiéramos trabajado también. Pero como no va a ser necesario, ya no lo hemos trabajado, ¿no? Ya no le hemos sacado sus parciales. Simplemente estoy trabajando con el total. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Dificultades? ¿Preguntas? Muy bien. Si ya no tienen dificultades, ¿todos lograron instalar su SPSS? Contesten, jóvenes. ¿Qué pasó? Sí, profesor. Ya está, muy bien. Todos, pero Vamos, a ver, señorita. Vamos a trasladar los datos al SPSS. Profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, yo no he podido instalar, profesor, porque yo no utilizo laptop, profesor, solamente celular. Wow. Bien. Teacher, nos dejará su número para esa dificultad que tienen para poder pedir su apoyo, teacher, por favor. Ya, no hay problema. Por favor, teacher. Ya. Muy bien. Los que ya tienen su SPS, igual, miren, una vez que cargamos bien nuestros datos al SPS, ustedes pueden jugar con los datos. Bien. Vamos ahora a nuestro SPSS. Ya está. Tenemos aquí en el SPSS dos espacios que nos muestra aquí abajo, en la parte izquierda abajo, aquí y aquí. ¿Están viendo, jóvenes? Tenemos vista de datos y vista de variables. ¿Cierto? Muy bien. ¿Todos llegaron hasta ahí? Muy bien. Una vez que ya tenemos reconocidas estas dos, vamos a saltar a la vista de datos. Acá dice vista de variables. Hacemos un clic en vista de variables y sale esta lectura. Bien. Tenemos aquí el nombre de la variable, el tipo, ancho, decimales, etiqueta, valores, perdidos en columna, alineación y medida. Vamos a utilizar esos datos. Voy a llenar esos datos. La primera variable, ¿cómo se llama? La variable es el método, ¿cierto? La variable es el método, ¿no? Método total.
Ya, una indicación es que en nombre, si se dan cuenta, estoy escribiendo todo con minúscula y sin espacio, así nada más. Método total nada más. Bien, automáticamente va a salir, por ejemplo, la anchura, va a salir los decimales. Perdón. Como no voy a utilizar decimales, voy a ponerle aquí 0. Muy bien. Una vez que ya pongo 0, voy a etiquetar aquí el nombre de esa variable. ¿Cómo se llama esa variable? Vamos a ver, creo que es método total response, no sé qué. Muy bien. Muy bien. Tenemos esta variable, yo lo puedo llevar hacia mi Excel, en donde dice etiqueta. Ahí puedo copiarle la etiqueta y pongo la etiqueta. Una vez que ya tengo etiquetado, voy a asignar los valores. Están viendo en el siguiente casillero, hago un clic aquí y sale esta ventana. En esta ventana vamos a ponerle los valores que tiene su instrumento. ¿Dónde está eso? Eso está en su instrumento. ¿Recuerdan? Aquí tienen, dice, nunca, a veces, casi siempre. ¿De dónde estamos sacando? De su instrumento. Entonces, aquí vamos a escribir estos valores. Muy bien. Ahí pongo 1. ¿Qué cosa es 1? Dice nunca. Añadir. ¿Qué más dice? 2. ¿Qué dice 2? A veces. A veces. Añadir. 3. ¿Qué dice? Casi siempre. Añadir. ¿Qué dice? 4. Siempre. Siempre. Añadir. Muy bien, una vez que ya he cargado los valores, simplemente acepto. Ya está. ¿Y qué tipo de dimensión es? En este caso, nominal. Estamos dándole un valor nominal. Muy bien. Hemos llenado el valor de nuestra primera variable. Vamos a poner ahora la segunda variable. En este caso es competencias, con minúscula, competencias sin separado, competencia inglés. Le voy a poner aquí sin tilde, sin S, simplemente para reconocer. Igual, aquí tenemos, no vamos a utilizar decimales, entonces le bajo a 0. Aquí puedo copiar de repente el nombre de la variable en sí. La variable en sí, ¿dónde está? Aquí está la variable. Competencia del idioma inglés. Listo. Listo. Bien. Y le voy a asignar los valores. No son los mismos aquí. Los valores se recuerdan. 1 era en inicio, ¿cierto? 1. Inicio. 2 era proceso. Añadir. 3 era logro esperado. Añadir. 4 era logro destacado. Listo. Y añadir y aceptar. Listo, ya se programó. Igual, esto es nominal. Bien. Agregamos ahora sus dimensiones, porque vamos a necesitar también hacer el análisis de sus dimensiones. Y la primera dimensión en esta competencia es, un momentito, expresa oralmente en inglés, ¿cierto? Control copy, le llevo a mis datos, o si no, lo digito también. Lo voy a poner aquí.
oralmente, ¿no? Y le copio aquí, esto le pongo en 0. Como este valor es igual, porque es de la misma variable, es su dimensión, le puedo hacer un control copy y un control V. Ya no estoy digitando, ya pasando el tiempo ahí, simplemente lo he copiado, ¿no? Bien, el otro Profesor, una consulta. Sí. ¿Ese anchura siempre va a ir el número 8? No afecta en nada, no te preocupes. Allá, profesor. Ajá. Bien, vamos igual a traer la otra dimensión. ¿Recuerdan la otra dimensión? Estamos en esta y la otra dimensión es... Voy a saltar por aquí. Lee diversos textos. Lee diversos textos. Lee. Le llevamos al SPS. En este caso es lee textos. Igual le pongo aquí control V, le bajo los decimales. Muy bien. Y le digo, como este es igual para esta también, hago un control copy y un control V. Ya está programado. Reconozco acá nominal. Muy bien. Y por último, estaríamos trayendo los datos de la otra, los ceros. Muy bien. Igual, este valor de arriba le copio ahí, un control copy, un control V. Muy bien, un valor nominal. A ver, todos llenen así sus datos. A ver. Si tienen duda, pregunten antes de pasar a la siguiente. Maestro. Sí. Mientras van llenando, por favor, no sé si podría seguir apoyándonos programando para el día lunes, tal vez. Ya, no habría problema de mi parte. El lunes estoy libre. A ver, jóvenes, ustedes han terminado ya con las prácticas, entonces podríamos trabajar por la mañana, de repente a las 9 de la mañana. Ya, entonces si es que no concluyen ahora, porque el maestro también seguro tiene sus quehaceres, pues, ¿no? Entonces, había suplicado hace 2 horitas. Pero si, se llega la hora, entonces ya no cuenta con tiempo el maestro, el día lunes estaría con nosotros. ¿A las 9 está bien? Ya, entonces... Sí, profesor. Maestro Oscar, a las 9 podría estar con nosotros el día Ya, lunes. correcto, está bien. Bien. Muy bien. A ver, todos... Por favor. Jóvenes, nuestro asunto de la promoción, 2 posibilidades nomás. Hoy día podemos reunirnos para finiquitar a las 8 de la noche o mañana a las 7 de la mañana, porque no podemos pasar más. A ver, dígame. Sí, 2, 3 personas. Pero el que me han programado, yo debo estar a las 10 de la mañana. Teacher, ¿cuándo van a entregar el tarjeta, ese ticket para 6 invitados, teacher? Sí, por eso tenemos que hablar. Porque yo necesito entregar de una vez, porque por eso estoy preguntando, teacher. Porque creo que nadie hablan, como ya está cerquita, ya creo que el otro viernes no está y no dicen nada, nadie dice que no pagan, que esto, que lo otro. Salvo que estemos... Desaniman todo, teacher. Por eso, me han programado para estar a las 10 de la mañana ahora, en el pedagógico. En todo caso, ya, entonces, a las 12:30, ¿está bien? 12:30. Yo voy regresando. 12:30 todos estamos conectándonos. Señorita Alvarado.
¿Cómo 12 mediodía, teacher? Claro. Lisbeth, mejor que sea en la noche. Profesor, que sea en la noche ya en todo caso, porque 2:30 la mayoría va a estar haciendo sus quehaceres y no van a mi ingresar. rancho, teacher. Es mi trabajo. rancho Pues, aquí no voy a más, hacer. puedo hacer si me han citado a las 10 de la mañana. Es mi trabajo. Profesor, buen día. Podría ser en la tarde, pero a las 4 o a las 5 por ahí, porque a las 8 hay una reunión que tengo. Y una vez deben coordinar, hablar todo eso, teacher, porque falta solo 7 días nada más, menos, o sea, 6 días. Señorita, yo les estoy diciendo, me han programado a las 10, debo estar en la inscripción. A las 6, profesor. Sí, profesor, a las 6 estaría de acuerdo. Profesor, está bien, es ahora 6. A ver, malditos. A las 3:30. ¿Estamos? Ya, profe, normal, ya para. Chicos, hagan un espacio ya, pues, chicos. Ya. 3:30. Señorita Alvarado los reenvía el link. 3:30 nos reunimos. Para explicar las cosas. Ya listo. Disculpe, maestro Oscar. Ya, Por muy favor, bien. yo les voy a dejar bien en la sala, por favor. Ya, a las 10 terminamos y nos vemos en este. Ya, listo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bien, ya jóvenes, ¿llegaron a hacer esto? ¿Ya llegaron a programar? Ya, muy bien. Entonces, ya una vez que ya todos hayan programado, vamos a la otra ventana, donde dice vista de datos. Muy bien. Hago un clic allí y voy a traer los datos del Excel. Entonces, ¿qué datos voy a necesitar de la primera variable? En este caso, el dato general de la primera variable, que es el total. Entonces, hago un control copy de las 82 respuestas y lo llevo hacia mi SPSS. En la primera del método ubico allí y control B. Los datos están hechos. Ahora necesito de la competencia general de lo que es la competencia general o de la variable general. Entonces voy a llevar este dato que es el plomo en general. Los 82, hago un control copy y lo llevo hacia mi SPS, control B. De la primera dimensión, oral. Entonces busco la primera dimensión aquí, que es oral, y lo propio. Ajá. Listo. Esa es la dimensión, la primera oral, y hago un control copy, y lo llevo a mi SPS. La segunda es lee textos, B. La segunda es lee textos y ubico lee textos, ese valor promedio es igual hago una Profesor, disculpe. Sí. Me quedé, profesor, en los valores y de ahí ya me perdí, ya no sé dónde. Antes de eso me quedé. Ya, muy bien. Ya, a ver, teníamos cargado estos valores, ¿cierto? Estos datos. Ahí sí, te profesor. Quedaste, ¿cierto? Sí, ahí me quedé, profesor. Muy bien. Una vez que tengamos ya esos datos, vamos a hacerle clic en la otra, en la
en la otra ventanita, aquí. Le hacemos clic allí. ¿Listo? Ya, profesor. Listo, ya está. Una vez que le hago clic allí, aparece encabezando ya cada una de las dimensiones y valores. Lo que estamos haciendo es traer los valores del Excel hacia acá. Entonces, solo nos falta el de escribe. En la dimensión última, hemos trasladado ya cada uno de sus valores, y en el caso de nuestro ejemplo, nos faltaría solo la último subvalor, es decir, esa última dimensión de escribe. Tomo los datos, igual lo bloqueo o selecciono los 92 datos, hago un control copy y lo llevo a mi SPS. Un control V y ya está. Ya tengo todos los datos. Quiero que todos estén allí. Trasladen sus datos ahora hacia el SPSS. Profesor, lo que dice competencias inglés es el total de los 3 subtotales, ¿verdad? Exacto. Ya, exacto. Muy bien. Estas dos primeras hemos puesto a las variables generales. Esta y esta. Muy bien. Las otras van a ser las dimensiones. Estas otras son las dimensiones, ¿no? Las dimensión oral, lee y escribe. Esas serían sus dimensiones. Muy bien, entonces vamos a proceder. Primero, cómo está comportándose nuestros datos para ver con qué prueba realizo. Si es paramétrica o no paramétrica. Luego voy a hacer este análisis aquí, este análisis aquí, este análisis con este y este análisis con este. Listo. Claro, variable con variable. ¿Recuerdan esta? A ver. De acuerdo al modelo, ¿verdad, profesor? De acuerdo a sus objetivos. ¿Recuerdan esta lámina? De acuerdo a los objetivos. Mi objetivo puede decir variable con variable. Entonces, de repente el objetivo es determinar la relación entre el método Total Physical Response y las competencias en el idioma inglés. Esa es la general. Entonces, ese sería mi primer análisis. Y los específicos, como el profesor me ha señalado, dicen que han trabajado relacionando con la otra dimensión. Entonces sería esa, sería esta y sería esta. Nada más. Muy bien. Ya está, muy bien. Entonces, ahora vamos a... ¿Llegaron todos hasta esta parte de nuestro SPSS? Muy bien. ¿Llegaron todos hasta esa parte? Sí, profesor. Ya, muy bien. Ahora vamos a ir a analizar. Observen, este es el... en el SPS, aquí está analizar. Atentos, analizar. Muy bien. Entonces, hacemos un clic en analizar. En analizar, tenemos primero que determinar qué cosa, si nuestros datos son o no son normales. Entonces, voy a ir a analizar estadísticos descriptivos. Digo, explorar. Y en explorar le mando puedo mandarle ya las dos variables de frente, ¿no? Pero voy a mandarle solo la primera
primera variable para que sea didáctico para ustedes. Mandé la primera variable para analizar qué tipo de comportamiento tiene mi dato. Gráficos, y digo gráficos de normalidad. Gráficos de normalidad. Muy bien, ¿hasta ahí me están siguiendo? A ver, analizar, estadística descriptiva, explorar. En explorar, traslado con esta flechita hacia este lado, hacia donde dice lista independiente, la variable, para ver cómo se comportan mis datos, gráfico, y aplico gráfico de normalidad con prueba. ¿Listo? Sí, profesor. Muy bien. Una vez que ya he puesto eso, continuar y aceptar. Aceptar. Muy bien. Aquí nos sale nuestro resultado y podemos observar si nuestros datos son, si nuestros datos tienen normalidad o no tienen normalidad. Muy bien. Acá tenemos estas dos pruebas. Una primera prueba que es la de Kolmogorov-Smirnov y otra segunda prueba de Shapiro-Wilk. Bien. Ya está. Tenemos dos pruebas, ¿no? Aquí me sale grado de libertad 82 y aquí también 82. Quiere decir que puede ser trabajado con Shapiro-Wilk. Kolmogorov cuando es menor de 30. Shapiro-Wilk cuando es mayor de 30. El nivel de significancia está en blanco. Eso quiere decir que está en 0. Quiere decir que los datos se han comportado en forma anormal. A ver. Bien, ¿cómo les sale a ustedes? ¿Quién quiere mostrarme su pantalla? ¿Cómo les sale a ustedes? ¿Quién quiere mostrar su pantalla? Estoy con celulares porque en la laptop estoy trabajando. No estoy con la laptop. Muy bien. Nadie está trabajando, me parece. ¿A quién le sale? A ver los resultados. Bien, lo que vamos a hacer ahora es plantear las hipótesis solo para ver el grado de normalidad o de no normalidad el grado de normalidad de la prueba, de nuestros resultados, si son normales o no son normales. Bien. A ver. ¿Nadie ha sacado, jóvenes? Muy bien. Muy bien. Parece que nadie Bien, la idea es lo siguiente. Vamos a determinar el grado de normalidad o no normalidad de la prueba haciendo una pequeña un pequeño sistema de hipótesis. En este caso vamos a plantear la siguiente. Sí. Profesor, no se ve mi pantalla. ¿No se está viendo mi pantalla? Wow. Ya, un momentito. No, un momentito. profesor. Un momentito. Muy bien.
Para determinar si tiene o no tiene normalidad, nosotros vamos a plantear las siguientes hipótesis en nuestro trabajo, para determinar si nuestros datos son normales o no son normales. Planteamos la siguiente hipótesis. A ver. Ya. Para determinar si tiene o no tiene normalidad, planteamos primero, la primera hipótesis va a ser nula. La variable, en este caso, es el método, total response, tiene un comportamiento de distribución normal. Esa sería la hipótesis nula. La hipótesis alterna sería la variable no tiene una distribución normal. Teniendo estas dos hipótesis planteadas, vamos a demostrar cuál es el resultado, sea de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk. En este caso, por ejemplo, la persona está trabajando, la primera variable tiene solo 9 y la segunda tiene 11 personas, por eso ha optado por el Shapiro-Wilk. Bien. Y el nivel de significancia, este nivel de significancia es de 0,0. Y en el otro caso no aparece, que implica que es también 0,0, ¿no? Que no hay. Bien, esto nos indica de que vamos a rechazar esta variable nula, y vamos a aceptar la variable alterna. ¿Por qué? Porque hemos obtenido un valor, en este caso de Shapiro-Wilk, de 0,0. Entonces, para determinar qué prueba vamos a utilizar, este valor de significancia me debe salir de 0,00. Si sale, como, por ejemplo, 0, imagínense que este resultado a cada uno de ustedes les pueda ser diferente. Le puede salir de repente 0,08. Entonces, aquí quiere decir que los datos son normales y tendría que trabajar con la prueba paramétrica. Pero si los datos me salen menor que el 0,05, si los datos son menor que 0,5, yo acepto la hipótesis alterna. Esta hipótesis alterna. Bien. A ver. Si los datos en mi análisis de Shapiro-Wilk me salen menos de 0,0 o son ausentes, yo acepto la hipótesis alterna. Estoy planteando para la normalidad, solo para la normalidad, todavía no es nada, solo la normalidad, cómo se están comportando mis datos. Aplico la hipótesis nula, sería la variable se comporta con una distribución normal. Y la hipótesis alterna sería que la variable no tiene una distribución normal. ¿Se entiende eso, jóvenes? Más o menos, profesor. A ver. Ya, cada uno tiene su variable, ¿cierto? Ya. Vamos a plantear, solo para determinar con qué prueba vamos a trabajar, solo para determinar la prueba. Tenemos una hipótesis nula, que sería que la variable tiene un comportamiento normal. Un comportamiento normal. Bien, y la hipótesis alterna sería que esta variable tiene un comportamiento diferente a lo normal. Comportamiento diferente a lo normal. ¿Hasta ahí está claro estas dos variables? Ya. Estamos planteando estas hipótesis para ver con qué prueba vamos a utilizar. Ya. Bien, tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo tomo la decisión? Con esta significancia, con este valor de significancia. Si este valor de significancia es menor o
ausente, eso quiere decir que vamos a rechazar esta hipótesis nula y aceptar la alterna. Quiere decir que no tiene una distribución normal el este. Entonces, ¿qué pruebas vamos a utilizar aquí? No paramétrica. Muy bien, entonces acá utilizaremos las no paramétricas. La no paramétrica. Bien, si los datos son mayores, o sea, este numerito, si es mayor que 0,5, ahí va a ser al revés. Si este es el valor, va a pasar lo siguiente. Si este es el valor, vamos a hacer lo contrario. Vamos a rechazar esta hipótesis alterna y vamos a aceptar la hipótesis nula. Quiere decir que ¿qué prueba utilizaríamos? Exacto, las pruebas paramétricas. Bien, de eso nada más se trata. Muy bien. Cuando hemos aplicado... Profesor, sí. Una consulta, profesor. ¿Y si el resultado es igual a 0,05? Ya, si sale así como aquí, si 0,05, obviamente estamos cumpliendo con este, es igual o menor, igual o menor. Aquí debía poner igual o menor, no hay ese símbolo, habría que igual o menor. Si sale este resultado de 0,05, estaría trabajando con una no paramétrica. Muy bien, entonces cuando nosotros hemos aplicado nuestro SPSS, nos va a salir un resultado. ¿Cuánto les ha salido eso a ustedes? Este resultado, ¿cuánto les ha salido? Bien, dependiendo de ese resultado, yo tomo la decisión. Y en este caso no hay nivel de significancia, entonces voy a utilizar las no paramétricas. Las no paramétricas. ¿Y qué pruebas son las no paramétricas? Aquí tenemos las no paramétricas a Spearman. Yo voy a utilizar Spearman. ¿Por qué? Porque he demostrado que mis valores no son normales. Voy a utilizar Spearman. Tal vez alguien va a utilizar el Pearson. Tal vez. Eso va a depender de sus resultados. Muy bien. Una vez que ya tengo esto, determinado ello, vamos a hacer el análisis de nuestros datos. Bien. Primero para la parte descriptiva. Para la parte descriptiva yo puedo cargar todos los datos de la misma manera, pero yo lo voy a hacer uno por uno para que no se pierda. Estadísticos descriptivo, frecuencias, miren, frecuencias, hago clic allí y puedo mandarlo, todos los 4 lo puedo mandar aquí, pero voy a hacerlo uno por uno. ¿Está de acuerdo, jóvenes? ¿Se entiende? Ya está, muy bien. Puedo utilizar gráficos, también puedo pedirle que me hagan gráficos. Como son frecuencias, utilizo un gráfico de barras. Puedo agregarle frecuencia y porcentaje también, ¿no? En el formato. Ajá. Listo. Una vez que ya he dispuesto, simplemente aceptar. Aceptar y por ejemplo, aquí ya me sale mi resultado de la primera variable. Muy posiblemente, la mayoría, el 100% está, a ver. Ya está. En el dato descriptivo, por ejemplo, podemos ver que los 82 tienen un resultado de 2, que es a veces. Muy bien, y su gráfico sería este gráfico, que es prácticamente todos están agrupados en un solo grupo, aquí, en este gráfico. Bien. Del mismo modo podría hacer con cada uno de estas o con todos, ¿no? Entonces pongo analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias y, como les decía, ¿podría mandarlo a todos? Sí, podría mandarlo a todos. Igual,
Lo mando aquí y aceptar. Muy bien, aquí me salen todos los resultados ya. A ver, tenemos acá del método Total Response, también el 80% está en a veces. En competencias idiomáticas están el 82% en proceso, en expresa oralmente, en proceso están 79, en logro esperado están 3, el porcentaje. ¿Qué valores vamos a utilizar en nuestro informe? Vamos a utilizar solo estos dos valores, ¿no? La frecuencia y el porcentaje. Este porcentaje válido se puede considerar, pero no es necesario, ¿no? El porcentaje acumulado también se puede considerar. Yo puedo copiar toda esta tabla a mi informe, o también componer una tabla de acuerdo a mi necesidad de explicar los datos. Muy bien. En lo que es lee diversos textos, los 82 están en proceso. En escribe diversos tipos de textos, en proceso están 65, logro esperado 17. Esos serían los datos descriptivos en frecuencias. Ahora vamos a hacer los datos cruzados. Igual, entro a analizar estadística descriptiva, ingreso a tabla cruzada. En tabla cruzada pongo, por ejemplo, voy a utilizar el método en la parte superior, y en la parte de columnas voy a utilizar las competencias. Muy posiblemente va a salir todo unido, porque todas están en 2, 2, 2, 2, 2. En la tabla cruzada, por ejemplo, aquí podemos observar que los datos se cruzan, los 82 cruzan con 2, 2, 2. Hay una correlación perfecta. Aquí, en estos datos, hay una correlación perfecta, ¿no? Aquí serían los dos datos cruzados. Bien, hemos hecho los datos cruzados, ahora vamos a ver el nivel de significancia. Correlaciones bivariadas, aplico allí, como son las correlaciones bivariadas, nosotros vamos a utilizar el Spearman, pero también por defecto ya está el tau-v, ¿no? Y podemos correlacionar las dos variables, en este caso, las dos variables generales. Aplico y digo qué correlación tiene. Tenemos acá las correlaciones. Con el tau-v de Kendall prácticamente hay una correlación perfecta. Con todos los datos hay una correlación perfecta, ¿no? Porque los resultados son 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y esa me denotaría una correlación exacta. Bien, no necesariamente los datos deben salir así, sino me gustaría ver los resultados de cada uno de ustedes, ¿no? Bien. ¿Preguntas? ¿Aló? Se ha mareado al final, me parece. El lunes trabajamos con más detalle y quiero que me muestren sus trabajos para ir practicando mejor. Sí, profesor, por favor. Muy bien. Entonces, me parece que tienen clases después, o no sé, estaríamos quedando aquí. El día lunes lo vemos con más detalle. Muy bien. Muy bien. Gracias, profesor. Ya, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, profesor, cuídese.